Hola a todos, bienvenidos a este sexto episodio de Creciendo en Conciencia. Hoy vamos a hablar de un tema nuevo, es un mes nuevo, es un mes que comienza con una temática completamente diferente a la anterior. En el mes anterior estuvimos con una temática del tiempo, de la gestión del tiempo, y este mes vamos a hablar de una temática nueva. Es una temática que comienza a hablar de lo que es la obesidad, el sobrepeso. Vamos a hablar también de lo que es la bulimia, la anorexia y la histaminosis. Así que, bueno, es una temática que está muy buena y bueno, muy agradecido de que todos estén acá y de que estén mirando nuevamente un episodio nuestro. Así que feliz. Bien, ¿Cómo estás, bueno, Maru? de nada quería agradecerte por este nuevo programa, estoy súper contenta de que estemos juntos otra vez, estoy muy contenta también con todas las personas que nos están mirando, gracias a los que están ahora, a los que van a estar después. Y bueno, como vos estabas contando recién, este mes estamos cambiando un poquito la temática, la idea de este mes obesidad, bulimia, anorexia e histaminosis, que son todos síntomas que están muy relacionados entre sí, porque estos síntomas tienen en común el hecho de que hay un problema en la alimentación, hay un desorden alimenticio, ¿no? Y cada vez que hablamos de alimentación, tenemos que pensar en mamá, porque mamá es nuestro primer alimento. Es decir, cuando nosotros nos estamos gestando dentro del útero materno, mamá nos va pasando el alimento a través de ella y también nos está pasando sus emociones, ¿no? Entonces ahí es como recibimos un doble alimento, el alimento físico y también el alimento emocional. Y lo mismo sucede durante las primeras etapas de nuestra vida. En los primeros años somos sobre todo las emociones de mamá, porque también es mamá quien nos está pasando el alimento físico y el alimento emocional, ya sea que nos dé el pecho o a través de la mamadera. Lo mismo sucede si en esos primeros años de vida mamá no está, porque a veces por algunos casos de la vida puede pasar que quien nos dé el alimento sea nuestro padre o sea nuestra tía, nuestra abuela. Y en ese caso, cuando hay un desorden alimenticio, es importante ver también quién es la persona que está alimentando al niño, porque las emociones que esa persona tiene van a pasar al niño también a través del acto de alimentar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hablar específicamente de obesidad, siempre teniendo en cuenta lo que representa mamá, ¿no? Mamá como alimento, mamá como protección, mamá como vínculo emocional. Y bueno, nosotros, tanto José como yo, estamos dentro de lo que es el campus de Humano Puente. En este campus nosotros tenemos reuniones periódicas cada 15 días y bueno, y en estas reuniones nos encontramos junto a Pablo Almazán, quien siempre nos da una pequeña charla y donde aprendemos un montón, no solo porque tenemos charlas con Pablo Almazán, sino también porque en estos espacios nosotros podemos encontrarnos con nuestros colegas, con otros consultores que hacen lo mismo que nosotros y vamos compartiendo la información que va saliendo en este tipo de casos, ¿no? Cada vez que hay un caso relacionado con obesidad, bulimia, anorexia y bueno, muchos otros síntomas más, nosotros tenemos la posibilidad de compartir nuestros casos y de poder ver siempre qué es lo que hay para mejorar, con la idea de poder optimizar más y más la consulta. Bueno, más allá de esto, volviendo al tema de obesidad, lo que queríamos decirles hoy, antes de empezar a hablar, es hacer dos pequeñas aclaraciones. La primera es que siempre vamos del síntoma a la historia y no de la historia al síntoma. ¿Qué queremos decir con esto? Por un lado, que cuando nosotros empecemos a hablar ahora y les vamos a contar qué tipo de historias hay detrás de la obesidad, ustedes probablemente se van a sentir reflejados en varias historias. ¿Y qué es lo que sucede? No tienen que asustarse y decir, uy, yo tengo esta historia, entonces voy a tener obesidad si es que todavía no la tengo, ¿no? Y en realidad no funciona así, funciona al revés. Si una persona
tiene obesidad y escucha el tipo de historias que ahora les vamos a contar con José, lo que tiene que ir a buscar es eso, ¿no? Tiene que decir, bueno, en esta historia está anclada mi obesidad, es esto lo que tengo que ir a trabajar. Y es por eso que también muchas veces el consultante no tiene físicamente sobrepeso, pero hay otras maneras de tener sobrepeso, que es un sobrepeso simbólico. Por ejemplo, Sí. si una persona está preocupada por el hecho de que su hijo tiene sobrepeso o que su marido tiene sobrepeso, su esposa tiene sobrepeso, es otra manera de también portar estas historias, ¿no? O si hay una persona que siente rechazo por las personas que tienen sobrepeso o juzga a las personas que tienen sobrepeso, también es otra manera de tener sobrepeso simbólicamente. ¿Y qué es lo que hay detrás de todo esto? Las mismas historias. Las mismas historias están detrás del que juzga a quien tiene sobrepeso, está detrás del que se preocupa por quien tiene sobrepeso, y estas historias también están detrás de la persona que tiene físicamente sobrepeso. Me encanta. Y bueno, y la otra aclaración que también les queríamos hacer es cómo nosotros en la bioexistencia consciente decodificamos los síntomas. Porque ahora les vamos a hablar de muchísimas historias que están detrás de sobrepeso, pero queríamos darles un ejemplo más sencillo, un ejemplo más simple de cómo se decodifica un síntoma. Por ejemplo, si una persona viene a nuestra consulta porque tiene un dolor en la rodilla, una fractura en la rodilla o un problema en la rodilla, nosotros lo que hacemos es ir a ver qué es lo que hay detrás de esas historias de rodilla, ¿no? Y nosotros tenemos anclados en nuestro inconsciente que cada vez que estamos frente a una autoridad tenemos que arrodillarnos. Esto ya viene desde tiempos antiguos, ¿no? Antiguamente las personas se arrodillaban frente a un rey, frente a un señor feudal, Sí. y también históricamente, si vamos a analizar lo que hacemos en todas las religiones, ya sea en el catolicismo, en el judaísmo, en el islamismo, en todas las religiones las personas se arrodillan frente a un dios, ¿no? Entonces, en nuestras rodillas están ancladas estas historias, estas ideas de que cada vez que hay una autoridad, cada vez que hay alguien que está por encima de mí, yo me tengo que arrodillar y rendirle obediencia, ¿no? Perfecto. Entonces, frente a un problema en la rodilla, nosotros vamos a ir a buscar este tipo de historias. Pero bueno, dichas estas aclaraciones, ahora sí, vamos a abocarnos un poquito más a lo que es la obesidad, su significado. Y bueno, José, no sé si querés contarnos un poquito vos sobre eso. Sí. Está muy bueno esto que decís del simbolismo, me encanta igual, está bueno tenerlo en cuenta. Sabés que sí, a ver, específicamente este episodio es sobre obesidad y sobrepeso, ¿no? Eso es, tiene una dificultad extra, este síntoma en particular, porque detrás del síntoma hay multiplicidad de historias que pueden estar ancladas y que pueden llevar a tener este síntoma. Y como dice Maru, nunca hay que ir de la historia al síntoma, sino del síntoma a la historia. Pero hay dos personas que pueden llegar a tener exactamente el mismo síntoma, y detrás puede haber multifactorial, o sea, las historias pueden ser totalmente multifactoriales. Es como que pueden ser totalmente diferentes. Entonces, en ese caso, siempre vamos a ir bien, esto que les vamos a ir contando, ustedes tienen que estar atentos a, me resuena esto, me resuena aquello otro, para ir viendo cuál puede ser la historia de cada uno. En definitiva, lo que queremos decirles es que detrás de la obesidad hay una lógica, ¿no? Hay una lógica que eso, vamos a arrancar por ahí como para empezar a entender cuál es el significado de la obesidad en sí. La obesidad, una persona que tiene sobrepeso u obesidad, va acumulando grasa en su cuerpo, va acumulando grasa en exceso. Esta grasa es agua. En un porcentaje, ¿no? No es que 100% agua, pero un porcentaje de esta grasa es agua. Y lo que también está muy relacionado con la obesidad es el tema de la retención de líquidos. Cuando una persona tiene obesidad, también tiene esta retención de líquidos que influye mucho en la obesidad de la persona. Entonces podríamos decir, para resumir y simplificar, que una persona con obesidad está acumulando agua en exceso. Esto
es importante saber lo que recién decía Maru, ¿no? ¿Cuál es el simbolismo de esta agua? ¿Por qué el cuerpo acumularía agua en exceso? Y ahí podemos ver de que el agua, en las culturas a lo largo de la historia, fue súper aceptado un simbolismo del agua que es relacionarlo con la madre. O sea, arquetípicamente el agua es la madre, ¿no? Si seguimos esta misma simbología y este mismo significado, podemos decir que la madre, simbólicamente y arquetípicamente, es la protección y el alimento, ¿no? Entonces, eso está muy bueno tenerlo en cuenta para ver esto, ¿no? ¿Quién entonces va a acumular agua en exceso en el cuerpo? Alguien que tenga un exceso de desprotección, ¿no? Alguien que tenga un exceso de desprotección va a querer tener un exceso de protección en su cuerpo. O sea, y eso está bueno que lo veamos, porque un exceso de protección en su cuerpo significa tener exceso de agua en tu cuerpo, que es lo mismo que tener grasa en tu cuerpo, ¿no? Es como que esta barrera que uno se genera a través de la adiposidad es esa protección que estás buscando. También es importante en la obesidad tener en cuenta de que hay otro factor, aparte de todos los que vamos a decir después, pero acá hay otro factor que voy a mencionar yo ahora, que es el síndrome del abandono. El síndrome del abandono tiene varias implicancias. Por un lado, el abandono en sí de una persona que se va de su casa, que abandona su clan, que abandona su familia, esa persona está abandonando. Pero también el abandono de una persona que muere. Una persona que muere inconscientemente está abandonando a su familia. Y el que está acá, el que queda, puede estar viviendo una situación de abandono porque se fueron y lo dejaron o porque murieron y también inconscientemente lo abandonaron. Entonces una persona que está sufriendo ese abandono tiene inconscientemente una cercanía a la muerte. ¿Y esto por qué? Esto es así porque en la biología y en todo lo que es esta lógica natural que seguimos en la bioexistencia consciente, y nosotros lo asociamos a esto, cuando hay un cachorro de mamífero que está en la naturaleza y es abandonado en el medio del desierto, por ejemplo, este cachorro de mamífero va a tener totalmente aislada la comida, totalmente aislada el agua, totalmente aislada la protección, va a estar ajeno a completamente todo lo que es su clan porque fue abandonado y va a estar rodeado de amenazas. Es muy probable que este cachorro no sobreviva a esta soledad, a este abandono, ¿no? Entonces, lo que acá decimos es que en el cachorro de mamífero se activa un instinto de buscar protección, de necesitar esa protección, de ese instinto natural que está en él, de buscar cómo protegerse para pasar esa noche y así cada minuto que le queda mientras esté vivo, ¿no? Y esto mismo le pasa al ser humano, porque es un mamífero también. Se activa el mismo mecanismo cuando siente un abandono, en este caso los que nombré recién, ¿no? Se activa el mismo mecanismo de supervivencia, de protección, de querer estar protegido constantemente. Y es acá cuando realmente se activa este mecanismo en el cuerpo de empezar a acumular grasa. Esto, ¿no? Esto acá quería dar un ejemplo para ver si se entiende un poquito más. Por ejemplo, y esto siempre, acuérdense, no vamos de la historia al síntoma, pero bueno, es importante mencionarlo porque quizás hay un niño que tiene obesidad y ese mismo niño en la escuela recibe bullying. Cuando uno recibe bullying, es muy probable de que esté con violencia verbal, con violencia física, que esté aislado del grupo, que no tenga amigos o que los amigos sean los mismos que lo están haciendo bullying. Entonces es como que ese niño va a estar totalmente indefenso y lejos de su clan. Es como ese cachorro de mamífero que está perdido en el desierto, igual este niño en la escuela. Con lo cual es muy probable que se le active este sistema de necesito protección como sea y empezar a acumular grasa como sea para tener esa capa de protección extra que le brinda la grasa, ¿no? Así que eso está bueno como ejemplo, no hay que ir de la historia del síntoma, pero sí está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Totalmente. Y esto que decís también está relacionado un poquito con el abandono, ¿no? Porque quizás este mismo niño que está en la escuela sufriendo el bullying, también se siente abandonado por sus padres que en ese momento donde está siendo
recibiendo este tipo de violencia, sus padres no están ahí para protegerlo, entonces se siente abandonado. Es como que estos dos factores a veces van de la mano también. Y nada, me encantó, es hermoso cómo lo contaste y cómo realmente esto siempre está detrás de la obesidad en mayor o menor medida, ¿no? Pero bueno, también queríamos contarles de otras claves que nos parece súper interesantes contarles, para que ustedes también vayan tomando conciencia dónde puede estar anclada esa obesidad que pueden tener ustedes o que puede tener alguien de su familia, ¿no? O sus amigos, o alguien que a ustedes les preocupa que tenga obesidad. Entonces, para nosotros es muy importante ver desde cuándo la persona tiene obesidad. Por ejemplo, si un consultante viene a nuestra consulta y nos dice, tengo obesidad desde que me desarrollé sexualmente, ¿no? Desde que empezó este cambio hormonal en la adolescencia, empecé a tener cambios en el cuerpo. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que ir a buscar temas relacionados con sexualidad, que pueden ser abusos que haya sufrido el consultante propiamente o abusos que se hayan dado en su ancestralidad a esa misma edad, ¿no? En torno al desarrollo sexual. Y por otro lado, también puede haber historias de niños muertos, historias de madres muertas en el parto, o historias de adolescentes que quedaron embarazadas a muy temprana edad y quizás sus padres obligaron a esta adolescente a abortar a un niño, ¿no? Entonces, este tipo de historias pueden aparecer cuando un consultante viene y nos dice, tengo sobrepeso desde mi adolescencia. Claro. Por otro lado, también puede pasar que el consultante tenga sobrepeso desde que se muda de casa o se muda a otro país o se muda de provincia, de región. Y en estos casos lo que tenemos que ir a ver son conflictos de pérdida de territorio. Siempre. El conflicto de pérdida de territorio, verlo en el consultante mismo, pero también en el transgeneracional, porque pudo haber un bisabuelo que emigró, que dejó su país y que nunca más volvió, ¿no? Y también puede pasar que este mismo bisabuelo quizás en su país dejó a su familia con la idea de ir a trabajar un tiempo a otro lugar y luego volver para llevar comida, llevar sustento, pero tampoco nunca más volvió y nunca más volvió a ver a su familia. Entonces, este tipo de historias también puede estar detrás. Ahí está el abandono también, ¿no? Exacto, totalmente. Este bisabuelo abandonó a su familia. Sí, exacto. Y si un consultante nos dice, tengo sobrepeso desde que perdí mi trabajo, desde que me echaron del trabajo, entonces ahí lo que vamos a ir a buscar son memorias de hambre, memorias de una familia en la cual no hubo alimento, memorias en las cuales, no sé, un bisabuelo no tenía dinero o no tenía el trabajo correcto para poder alimentar a su familia. Y bueno, este tipo de historias los vamos a ir a buscar. Y si el consultante nos dice, yo tengo sobrepeso desde siempre o desde que tengo memoria, entonces lo que vamos a ir a buscar, tanto en el sobrepeso como en cualquier síntoma que sea desde siempre, vamos a ir a buscar las claves del sobrepeso, sobre todo en la madre del consultante. ¿Por qué? Porque tanto en el momento en el que nos estamos gestando dentro de mamá, como en nuestros primeros años de vida, nosotros somos fundamentalmente las emociones de mamá. Entonces, todo lo que a mamá le está pasando, a nosotros nos va a repercutir en el cuerpo, a nosotros nos va a generar un síntoma. Por eso, si el consultante tiene sobrepeso desde muy temprana edad, hay que ir a buscar sobre todo las historias en la madre. Me encanta porque esto que decís es del desde cuándo, ¿no? Desde cuándo tengo sobrepeso. A mí me gustaría sumar otra de las claves, que es el cuántos kilos tengo de más. El sentir, no la parte nutricional y saber decir según la tablita cuántos kilos tengo de más, sino el sentir cuántos kilos siento que tengo de más. Y hay un número que muchas veces la gente trae exacto. Tengo 3 kilos de más, tengo 15 kilos de más, tengo 20 kilos de más. Y esto, al ser un número tan exacto que la gente tiene arraigado en su mente, de que siente que es eso y que hace mucho tiempo que es esa cantidad de kilos y que no varía y que siempre se mantiene en esa cantidad de kilos, habla de algo, una historia que está súper
en el inconsciente. Es como una pista que nos da el inconsciente, ¿no? Entonces está bueno ir a buscar esa historia. Cuando uno viene a consulta o cuando uno está analizando su propio caso, está bueno que vaya a ver si yo tengo 20 kilos de más, si yo ya sé que tengo 20 kilos de más, entonces, ¿qué pudo haber pasado? Por ejemplo, a los 20 años. Hay un caso que puedo dar un ejemplo de una persona que le pasaba esto, ¿no? Tenía 20 kilos de más y a los 20 años descubrimos después de que esa persona se le había muerto el padre en un accidente. Entonces, esta persona a partir de esa edad, a partir de los 20 años, empezó a acumular grasa por esto mismo que decíamos recién, ¿no? La muerte es un abandono. Entonces esta persona empezó a acumular grasa para volver a tener esa protección que dejó de tener por sentirse abandonada. Y empezó a partir de ahí a acumular grasa en exceso. Pero cuando la historia no está tan fuerte como este caso, que no está en tu transgeneracional, perdón, que no está en tu contemporáneo, la podemos ir a buscar a tu transgeneracional. Otro caso de una persona que también tiene 20 kilos de más, buscamos su historia en el contemporáneo, no encontramos nada, y vamos a buscar a su transgeneracional y encontramos que un tío murió a los 20 años con un incendio, o sea, a raíz de un incendio. Entonces, esta persona acumula un montón de líquido en su cuerpo, esta persona que está acá viniendo a consulta con 20 kilos de más, acumula un montón de líquido en su cuerpo porque tiene arraigado ese drama que pasó en su transgeneracional. Entonces, en este caso, acumula agua para siempre tener disponible agua para apagar el incendio que mató a su tío, el hijo de su abuela, ¿no? Entonces, acá en este caso, tenía el agua consigo siempre para tener disponible agua para apagar el incendio. Aparte, obviamente, de también tener el agua por este abandono, ¿no? O sea, el sentir de ese drama, ¿no? De tan fuerte que se siente como que a veces no es una sola cosa, sino son múltiples cosas que van sumando semillitas y a esto de la obesidad, ¿no? Hay que estar atento a varias cosas. Es muy importante también a veces, si encima de esto que estamos hablando, la persona, por ejemplo, la que se le murió el padre en un accidente, se dedica a los seguros, a la empresa de seguros, ¿no? O sea, vende este tipo de planes para que la gente tenga seguro de vida, seguro de auto, seguro, es como agente de seguros, está súper relacionado con el drama que le pasó. A la otra persona que le pasó esto del tío que murió en un incendio, acá puede ser bombero. Entonces son diferentes pistas que vos vas teniendo, de, che, mirá dónde puede estar arraigado. Aparte de tener 20 kilos de más, quizás soy bombero. Entonces, che, hay que buscar muy fuertemente historias de estas, ¿no? Esto está bueno. Además, como para sumar un poquito más a esto que estoy diciendo de cuántos kilos siento que tengo, está el tema de si tenés múltiplos de 9. Si vos tenés 9 kilos o 18 o 27, si tenés alguna cantidad de kilos que se relaciona con el 9, esto está muy relacionado, muy arraigado a la etapa del útero, a la gestación, porque son 9 meses, ¿no? Entonces, cuando hay un problema así, cuando hay un número de este tipo, entonces vamos a buscar historias relacionadas con dramas en el útero. Puede ser no nacidos o puede ser cualquier tipo de drama que haya estado en esa época, entonces buscar fuertemente en esa gestación, ¿no? Como para tener anclado eso. Exacto, y en consonancia con esto que estás diciendo, me parece importante como mostrar otro tipo de historias que puede estar mostrando, otro tipo de síntomas que puede estar mostrando esta historia que contás, bueno. ¿no? Cuando hay dramas en el útero, cuando hay abortos, niños muertos a temprana edad, madres muertas en el parto, o incluso también abusos sexuales, todo esto también puede estar arraigado en cómo la persona acumula la grasa, ¿no? Si la persona está acumulando grasa en toda la zona de lo que es el vientre, la cadera, las piernas, los muslos, toda esa zona, si la persona acumula grasa ahí, hay que ir a buscar este tipo de historias. Y en este sentido, bueno, es otra de las claves que les queremos dar, ¿no? ¿Dónde está acumulada la grasa? Si la grasa está acumulada más bien en esta zona de los hombros o en la parte alta de la espalda, lo que tenemos que ir a buscar
son historias de un ancestro que no se hizo cargo de su familia, o quizás el consultante está cargando con demasiadas cosas de su familia, demasiados problemas, siente que tiene que hacerse cargo de su madre, de su padre, de su esposa, de sus hijos, y siente que necesita desarrollar más espalda para poder cargar con eso que le está costando cargar, ¿no? Por otro lado, también puede ser que la grasa se esté acumulando en todo el cuerpo de manera general, y ahí tenemos que ver la necesidad de protegerse urgentemente y en todos los aspectos de su vida, porque se siente desprotegido de manera general. Está bueno. Y si el consultante tiene más bien una obesidad de tipo mórbida, esta obesidad que ya es un exceso muy grande de obesidad, lo que hay que ir a buscar son dramas muy, muy fuertes en la familia, historias que son bombas y que todavía están muy activas en la familia. Y también otra historia importante que puede haber es que el consultante se haya gestado en el útero de su madre con un gemelo, y ese gemelo se perdió durante la gestación, pero este consultante nació. Entonces, el consultante carga inconscientemente con la culpa de haber nacido en detrimento de su gemelo, y entonces hoy necesita traer a su gemelo, ¿no? Entonces son dos personas en el cuerpo de uno. Entonces, este tipo de historias, por eso es importante ver estas claves, ¿no? ¿Dónde está depositada la grasa? ¿Desde cuándo tenemos esta acumulación de grasa? ¿Y cuántos kilos de más considero que tengo? Sí, son diferentes maneras de ir viendo, ¿no? Diferentes maneras de ir sumando porotitos a tu síntoma. Eso está bueno. Algo además que mencionar, que está bueno también tener en cuenta, es que muchas veces tenemos anclado de que solamente podemos bajar de peso con una dieta o con un tratamiento estético, por ejemplo, un tratamiento físico de estos bypass gástricos y ese tipo de cosas. Y eso muchas veces tiene como un efecto placebo a corto plazo, que después termina rebotando si uno no trabaja interiormente. Y acá voy a nombrar, por ejemplo, el tema de la celiaquía. Cuando uno es celíaco, puede dejar de comer trigo y va a mejorar obviamente sus síntomas. Cuando uno tiene intolerancia a la lactosa, puede dejar de consumir lácteos y también sus síntomas van a mejorar. Y lo mismo pasa cuando alguien tiene obesidad. Si deja de consumir azúcar o deja de comer hidratos de carbono o en exceso, ¿no? Y deja de comer productos ultraprocesados, también van a mejorar sus síntomas. Pero esto, como decía recién, es un efecto placebo, porque a largo plazo, cuando uno vuelve a consumir estos productos, va a empezar de vuelta a tener los síntomas que tenía antes, porque no trabajó en su interior. De hecho, una persona que deja el azúcar y no trabajó en su interior, va a tener que estar obligadamente lejos de esos productos, porque cuando los ve va a tener el impulso de comerlos nuevamente. No va a tener una relación normal con esos productos. O la gente que es celíaca y no trabaja este síntoma en consulta o en su interior, cuando ve, escapa del trigo porque trata de no juntarse con gente que coma trigo, o de no tenerlo cerca, o sufre cada vez que alguien come trigo y él no puede. Bueno, entonces no es una relación normal. Y esto está bueno tenerlo en cuenta para decir, bueno, sí, entonces, ¿cuál es la manera más sana de hacer esto? Decir, bueno, trabajo en mi interior, y ahí sí, cuando realmente voy reprogramando mi inconsciente, empiezo a descender de peso y empiezo a tener una relación normal con el alimento. Y decir, puedo estar con ese alimento que me hace aparentemente mal, pero no tengo necesidad de comerlo, o ya lo consumo pero no me hace mal porque realmente sané lo que tengo que sanar. Y entonces empiezo a tener una relación súper sana con el alimento en general. Y esto pasa también cuando alguien tiene pasa en la vida cotidiana, cuando estás en una heladería, por ejemplo, y el de al lado come helado y vos decís, che, mirá, es súper flaca, tiene un metabolismo espectacular, una genética buenísima, y a mí que yo como helado y me cae mal, se me deposita en grasa cada vez que como helado, o sea, lo que como me queda en grasa, engordo, y ahí pasa de que decimos, esto pasa porque la otra persona tiene un metabolismo espectacular, y yo no. Y no es así. Esa persona, lo que pasa es que no vino a trabajar ese propósito a esta vida. No vino a sanar historias de obesidad y sobrepeso a esta vida. Y uno
Sí, uno que tiene sobrepeso vino a trabajar estas historias. El sobrepeso le está dando una señal de que tiene que trabajar en su interior estas historias para poder sanarlas y reprogramarlas. Ese es el objetivo de cada síntoma, ¿no? Entonces, cuando uno realmente trabaja estas historias, ahí realmente va a poder comer un helado y decir, che, yo también tengo un metabolismo espectacular, porque también trabajé lo que tenía que trabajar y ahora el metabolismo me funciona espectacular. Es esa la clave detrás, ¿no? Está bueno eso. Sí, sí, me encanta. Y esto que decís de cómo metabolizamos los alimentos, eh, esto acá se une con la economía, ¿no? Cómo el sobrepeso tiene tanto que ver con historias de economía, de problemas económicos, dramas muy fuertes económicos, porque cuando una persona metaboliza los alimentos de esa manera, como vos estabas contando recién, que se come un helado y ese helado ya enseguida lo deposita y lo convierte en grasa. Entonces estamos viendo, puede estar detrás, la historia de hambre, ¿no? La historia de que necesito almacenar esta cantidad de grasa, esta cantidad de energía, porque quizás después el alimento va a faltar y no voy a tener la energía suficiente para poder continuar con mi vida, ¿no? Entonces, también este tipo de historias lo podemos ver detrás de la persona que come compulsivamente. Estas personas que comen mucha cantidad y de manera muy rápida, ¿no? Puede estar anclado también en un drama económico. Quizás en este clan, en esta familia, faltó el alimento, entonces la persona necesita comer rápido y comer en exceso por las dudas, para que después no me falte, ¿no? O para que no me quite el alimento. Otro factor, sumado a todo lo que dijimos recién, este es otro nuevo factor que es el de la escasez. También te puede generar obesidad. O sea, miren cuántas historias puede haber detrás. Sí, y ligado a esto también nos tenemos que poner a pensar cómo es la etimología de la palabra peso, ¿no? O sea, nosotros tenemos una gran cantidad de kilos, es decir, que tenemos un mayor peso, pero también, tanto en Argentina como en Latinoamérica, cuando tenemos mucho dinero, tenemos muchos pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el equivalente de la cantidad de dinero que yo tengo con la cantidad de kilos? Entonces, puede pasar que una persona tenga problemas económicos, necesite más dinero e inconscientemente lo que hace es acumular peso en kilos, Mirá. Pero lo que quiere en realidad es acumular peso en pesos, ¿no? En dinero. Muy bueno. Y también es un sistema monetario que lo podemos ver en muchísimos países, ¿no? Incluso en Inglaterra, por ejemplo, está la libra esterlina como moneda de cambio, pero también cuando vos vas al supermercado compras media libra de tomates, por ejemplo. Entonces, la libra de kilo y la libra de moneda es lo mismo. Y bueno, muchísimas historias podemos relacionar con el sobrepeso y la economía. Por ejemplo, si un bisabuelo en algún momento pidió un préstamo en el banco para comprar un terreno, construir la casa y que toda la familia se fuera a vivir a ese terreno, supongamos que pidió $25.000 al banco para hacer ese terreno. Y hagamos de cuenta que este bisabuelo, a su vez, era jugador compulsivo, ¿no? Entonces, pide el préstamo al banco, estos $25.000, pero no se resiste y dice, bueno, quizás estos $25.000 los puedo multiplicar, los apostó y quizás los perdió, ¿no? Entonces esa familia se quedó sin ese terreno, sin la casa y a su vez con una deuda en el banco. Entonces puede pasar que hoy, generaciones más abajo, venga un consultante que nos dice que tiene 25 kilos de más. Entonces ahí podemos ver cómo una historia económica, un drama económico, puede estar anclado en esos 25 kilos de más que tiene una persona. Pero bueno, más allá de esto, ya sé que dijimos un montón de información hoy. Probablemente van a querer ver este vivo de nuevo para poder ir viendo si hay alguna cosa que se les puede rescatar alguna cosita de las que fuimos diciendo. Exacto. Pero bueno, queríamos también, como siempre, dejarles una clave más. O sea, más allá de decirles, bueno, fíjense desde cuándo tienen el sobrepeso, en qué parte del cuerpo están acumulando la grasa, qué números sienten que tienen de más, ¿no? Cuánta cantidad de kilos sienten que tienen de más.
ver historias de abandono, ver historias de desprotección, historias de economía. Más allá de todo esto que les nombramos, también como siempre queremos dejarles una herramienta práctica, ¿no? Para que puedan poner en su día a día. Más allá de ir a la consulta, está buenísimo que puedan desde hoy generar un cambio. Y en este sentido nos encantó que hace poquito Pablo Almazán subió a su Instagram una herramienta que nos pareció espectacular para este vivo que estábamos ya generando con José, estábamos creando este vivo hace un tiempito, y Pablo nos dio esta herramienta que nos pareció genial para compartirla. Esto es un ejercicio de reconexión. ¿Qué quiere decir? Muchas veces una persona que tiene obesidad o que tiene sobrepeso quiere hacer una dieta o quiere ir al gimnasio, quiere hacer más ejercicio y le cuesta muchísimo porque no ve un resultado inmediato, ¿no? Entonces, empieza la dieta y la deja porque no ve el resultado. Empieza el ejercicio, lo deja porque no ve el resultado. Y es porque perdió esa conexión con el sentirse bien, ¿no? Con el sentirse lindo, con el sentirse linda. Entonces, es importante que la persona que quiere desarrollar alguno de estos gestos, como hacer una dieta o hacer ejercicio, que haga un cambio que vea en lo inmediato. Puede ser simplemente ir a la peluquería, cambiar el look, si es una mujer, hacerse las uñas, o lo que sienta que puede hacer para ver un cambio inmediato y que ese cambio inmediato lo reconecte con el sentirse bien, con el sentirse bello, con el sentirse bella. Y de esta manera va a encontrar esa fuerza, esa energía para poder mantenerlo y sostener en el tiempo, ya sea una dieta o sea un ejercicio o seguir haciendo cambios físicos, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante darles esta pequeña herramienta que, bueno, ojalá la puedan poner en práctica y nos pareció perfecta para este episodio de hoy. Me encanta porque la idea es esa, ¿no? Sostenerla en el tiempo. Eso, ver de qué manera puedo tener esa energía que me puede hacer que sostenga en el tiempo a largo plazo este hábito, ¿no? De cuidarme, de alimentarme bien. ¿Cómo hago? Bueno, necesito tener anclado algo que me haga sentir bien para poder llevarlo a largo plazo. Exacto, esa es la clave, el largo plazo, siempre. Bueno, ya estamos justo de hora, así que yo me despido, les agradezco a todos los que estuvieron viendo, les agradezco a todos los que lo ven grabado, les agradezco por dejar su comentario. Si no lo ven en Instagram y lo ven en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast, lo pueden ver y dejar ahí en Instagram en el comentario para que nosotros veamos de que lo vieron. Así que bueno, felices de que nos acompañen una vez más y felices de que estén acá siempre haciéndonos el aguante. Así que gracias. Totalmente. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí. Y nos vemos el próximo lunes, como siempre. Gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Adiós.